Seguimos en Economía de Bolsillo. La convocamos también a Valeria Román, que es nuestra especialista, columnista habitual en temas de ciencia y de salud. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted escuchó lo que dijimos, digamos, ¿no? Uno vive un poco mal, objetivamente, más allá del nivel socioeconómico que tenga, más allá de la profesión, más allá de las verdaderas preocupaciones que uno puede llegar a tener. Uno siente que vive peor de lo que podría vivir. ¿Es posible vivir un poco mejor de lo que vivimos? Sí, yo creo que vivir mejor de lo que vivimos es absolutamente posible, siempre y cuando evitemos, como usted cite, las preocupaciones. Es decir, lo fundamental no es estar anticipando lo que puede venir como conflicto, que sería la preocupación. Preocuparse. Sino simplemente ocuparse. Un elemento fundamental es poder sentir lo que está pasando en el momento presente para las personas. Es decir, nosotros estamos anticipando amenazas existentes, inexistentes, que son los que en última instancia nos van estresando. El estrés es una reacción adaptativa saludable, digamos, lo que nos permite reaccionar rápido cuando nos está por atropellar un auto, cuando tenemos alguna situación de peligro. El estrés es problema cuando no se apaga, es decir, cuando se enciende el mecanismo y este mecanismo sigue prendido durante largo tiempo, porque la respuesta del estrés implica reacciones neurovegetativas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, en fin, una serie de fenómenos que en el largo tiempo tienen un efecto nocivo. ¿Qué hacer cuando uno se da cuenta que ese estrés no se apaga? Y encontrar mecanismos de alguna manera para poder apagarlo. Hay varios mecanismos, tanto físicos como psíquicos, digamos. En lo físico, por ejemplo, es saludable empezar a ocuparse de la actividad física, es decir, hacer una actividad física regular, aeróbica, que en una persona sume 240 minutos por semana, ayuda de alguna manera a que determinados elementos del estrés se puedan ir disipando, aparte que con la actividad se segregan endorfinas que tienen un efecto benéfico, digamos, antidepresivo, ansiolítico y produce un estado de bienestar. El simple hecho también de que uno está haciendo algo por uno mismo ya tiene un efecto relajante y favorable, porque todas las personas saben que tienen que tener alguna conducta saludable o de cuidado con respecto a sí, pero no le damos el tiempo, es decir, no protegemos la herramienta de trabajo que somos nosotros mismos y seguimos de alguna manera como si imagináramos nosotros, si fuéramos una máquina, es una máquina que no tiene mantenimiento. Entonces todo dice, yo tengo que trabajar, pero en cualquier fábrica del mundo las máquinas tienen que parar en determinado momento para recuperarse. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano, tenemos que parar y poder recuperarnos. En el aspecto psíquico es importante entender ¿qué es lo que estamos defendiendo cuando nosotros nos preocupamos? Porque el estrés no depende de la naturaleza del estresor, sino de la significación que uno le da. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene una fobia a las hormigas ve una hormiga y le agarra un estado de estrés enorme, o sea que uno podría pensar, esa hormiga es insignificante, no pasa nada. Pero, sin embargo, para esta persona, esta hormiga tiene un significado inconsciente. Sí, es un dinosaurio. Tiene un significado. Sí, es un Rottweiler, digamos, para hacerlo más fácil. Claro, tiene un significado muy particular. Entonces, en general, los elementos, es decir, lo que uno siente que el agente estresor nos va a dañar, nos va a producir un daño y tenemos que identificar qué respuesta vamos a tener, si ataque o fuga. Lo interesante es que en el ser humano lo que nosotros defendemos habitualmente, y es la causa de alguna manera de todo, es nuestra imagen. Es como si dijéramos, nosotros estamos peleando por la imagen que vamos a generar, es decir, nos sometemos al trabajo para quedar bien con nuestro jefe, creemos que por ahí es para no perder el trabajo, pero en realidad estamos permanentemente tratando de no
quedar mal frente a los demás. Es como si una guerra se librara en una pelea por la bandera y no por el territorio. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de no quedarse prendido en, como dice la gente en el consultorio, en ser como el dólar, gustarle a todo el mundo, porque nadie es como el dólar. Usted sabe, doctor, a ver, uno frente a cuando dicen, bueno, hay que vivir mejor, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces se plantean, bueno, los libros de autoayuda, ¿no? Pensar en esto, otros van a cierto tipo de terapias, yoga, se hacen budistas, hay otros, usted lo debe saber mejor que yo, que ven en las pastillas o en ciertas sustancias la mejor manera de pasarla bien, por llamarlo de alguna forma. Usted, en cambio, plantea a ver, ¿cómo diría? Algo un poco más holístico, ¿no? Digamos, centrarnos en nosotros, en nuestro bienestar, vernos como si nosotros fuéramos máquinas generadoras de nuestro propio bienestar, de nuestra propia salud, y trabajar sobre nosotros mismos. ¿Es más o menos esto, si lo entendí bien? Sí, es correcto. Es decir, nosotros vivimos en un paradigma equivocado, sostenemos todavía la idea de que existe una mente y un cuerpo, y nosotros somos, de alguna manera, una entidad de mente y cuerpo que está permanentemente articulada entre sí. No podemos tener una idea si esta idea no genera un cambio químico en el cerebro, digamos. O sea que todo es material y todo de alguna manera también tiene que ver con lo espiritual. Es una integración permanente. Desde esta perspectiva, volviendo, yo creo que a veces se demoniza un poco los fármacos, y los fármacos pueden ser muy importantes en determinadas ocasiones, como también se demoniza determinadas resoluciones psicoterapéuticas, y ambas funcionan en conjunto y son importantes, y cada uno tiene su aplicación y su lugar en un proceso de recuperación y terapéutico. Ahora, lo que usted señalaba de libros de autoayuda y todo ese tipo de cosas, el peligro que nosotros tenemos es obedecer este mandato: hay que estar bien. Y yo creo que esto no tiene que ser un mandato, tiene que ser algo que esté vinculado al deseo de la persona, porque si no, tenemos un elemento más que nos está estresando. Hay que estar bien o hay que ser feliz. Es decir, el mandato de ser feliz es el peor mandato al cual uno puede estar sometido. Claro, el no permitirse además en ciertas circunstancias sentirse mal, porque corresponde sentirse mal. Bueno, hay momentos en los cuales uno está triste por algo, ¿no? Digamos, y aceptárselo. ¿no? Por supuesto, es decir, nuestra sociedad es como que no tolera el dolor, y el dolor, de algún modo, es la contracara del placer. Si no hay matices en la vida, uno no puede decir esto me hace sentir bien. Es decir, uno se siente bien justamente en comparación con los momentos que pasaron mal. Es lo mismo cuando hablamos en el ámbito familiar. Una familia buena es la que tiene capacidad de resolver problemas, no la que no tiene problemas. Claro. Lo mismo pasa con una pareja, lo mismo pasa con una persona. Es decir, si nosotros tenemos confianza en nuestra capacidad de resolución de los conflictos que tenemos, vamos a ser más felices que si pensamos que dependemos de una pastilla, dependemos de un manual o dependemos de determinadas circunstancias externas a nosotros. ¿Y cómo se suma ahora a esta situación, digamos, de estrés constante, el uso de las redes sociales y bueno, y que la gente está cada vez más conectada a su celular, a internet, al televisor, digamos, cómo hacer para que estas tecnologías no contribuyan a aumentar ese estrés que no se apaga, ¿no? Sí, eso es una cosa, porque la verdad que la contribución que tienen estos elementos que potencian, digamos, nuestras capacidades sensoriales a estar conectados permanentemente a distancia con todo, etcétera, es fantástico. Pero así como normalmente a la noche se produce una retracción libidinal, es decir, retiramos todos los intereses del mundo externo para poder lograr el mecanismo de dormir, uno tiene que saber que en algún momento tiene que desconectarse de estas cosas. Lo que pasa es que el mandato de estas herramientas hace de que
uno tenga la sensación de que está ocurriendo algo y que uno se está perdiendo algo súper importante si no está permanentemente online. Sí. Y esto es un malentendido. Es decir, de hecho, en los 70 no existía ninguna de estas cosas. Y en los 80 tampoco, y en los 90 ahí, digo. Y nos perdíamos reuniones y nos perdíamos fiestas, pero no pasaba gran cosa. Porque había otra sociabilidad además, ¿no? Digamos, el tema del Facebook, etcétera. Yo no sé, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada que se le parezca. Y nosotros nos encontrábamos con los amigos en la esquina, y a cierta hora, lo que usted decía, ¿no? Íbamos a cenar, nos íbamos a dormir. Es interesante, porque la gente confunde las amistades por redes sociales. Si bien es cierto, son interesantes, es una forma de compañía, no producen aprendizaje emocional. Es decir, el estar cara a cara con alguien produce una interacción, nos produce ansiedad, nos produce miedo, nos produce un montón de cosas que en el anonimato de la red no pasa. Ya lo decía Lorenz con respecto de alguna manera a la agresividad. No es lo mismo enfrentarse a una persona con un sable en la mano y ver la cara de sufrimiento del enemigo que apretar un botón y matar 5 millones de personas a 3.000 kilómetros de distancia. Es decir, claro. Hay mecanismos emocionales que están en juego y que son súper importantes de tener en cuenta. Con respecto, por ejemplo, a la comunicación, también tiene que... no tenemos que demonizar. Por ejemplo, para un adolescente que tiene que hacer aprendizaje social, que ese aprendizaje social que deben hacer frente a frente con la gente, como usted decía recién, es muy importante poder hacerlo, porque la adolescencia es el momento donde desarrollamos todos nuestros vínculos sociales que muchas veces nos van a acompañar toda la vida. Pero tenemos en el otro extremo, mi padre tiene 93 años y está conectado a Internet, porque no puede salir solo, no se basta solo, está conectado permanentemente y es una herramienta que sirve para mantener su input cerebral, está perfectamente bien mentalmente, mantiene los vínculos familiares, con familiares distantes, con todo, y es una herramienta que es absolutamente útil para él en ese contexto. Claro, le suma, pero, o sea, le suma, no le reemplaza. Claro. Esto es quizás, ¿no? Pero hay cosas que tienen valor de alguna manera de acuerdo a cómo uno lo use. Es una herramienta poderosísima, pero tenemos que usarlo de alguna manera para sacarle el mayor provecho y no sustituir cosas que deberíamos estar haciendo. ¿Qué rol juega, digamos, en este sentirse bien, estar mejor, el rol de la familia y los vínculos inmediatos, ¿no? El centro inmediato de referencia o de pertenencia? Físico, no virtual, el físico. Y es muy importante. Yo creo que los vínculos familiares son vínculos estructurantes, tanto en lo emocional como en la significación del mundo. Es decir, cuando yo decía interpretar la naturaleza del estresor, el relato, el discurso de los familiares, de los amigos, de la gente próxima, nos ayuda a nosotros a tener herramientas como para enfrentar el mundo. No es lo mismo como pasa ahora un adolescente que se va a encontrar con una persona del otro sexo sin que exista ningún relato previo. Es decir, antes había un relato previo, los primos, salí con una mina, pasó esto, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir un término que vos no conocés, a uno lo avivaban. Claro. Un primo, siempre había un primo que te avivaba. Claro, pero este que avivaba, en realidad, lo que daba era como un manual de procedimiento para enfrentar la situación estresante. Sin embargo, cuando uno se encuentra ahora, va totalmente desnudo. Entonces, frente a esta desnudez, los jóvenes tienen que recurrir a herramientas. Es decir, la ansiedad que le produce el encuentro sin tener nada, no tener el manual, tiene que atemperarlo con alcohol, con drogas. Es decir, esta famosa previa. ¿Por qué tiene que haber una previa a la fiesta si la fiesta tiene valor en sí mismo? Porque están tomando coraje con alcohol. Antes tomábamos coraje con palabras. Entonces, este coraje es súper importante. Y esta reducción, aparte
de la familia ampliada que había, a la familia actual, que es el padre, la madre, y seguramente un hermano más, pero en general el padre y la madre ausentes y trabajando, hace de que cada vez se desarrollen menos elementos de relato como para enfrentar al mundo. Yo siempre cuento que en guaraní esto se entiende muy bien. Es decir, cuando uno le dice a un guaraní parlante, ¿querés comer, qué sé yo, un langostino? Responden a ucuay, es como decir, no sé comer. Sería la traducción literal. Pero él sabe comer. Lo que pasa es el sentido de esto es como que no tiene la cultura, la explicación, bueno, esto come, que es tal cosa, etcétera, que es lo que normalmente hacemos como padres con un hijo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Valeria, gracias. Parece mentira, pero ser un poquito más feliz no es tan difícil como parece. No es necesario tener 1 millón de amigos en las redes sociales, no es necesario tener $1 millón en la... Ayuda, digo, a ver, ayuda, $1 millón, ayuda. Pero no es necesario tener $1 millón, no es necesario tener la vida asegurada, simplemente quizás volverse un poco más sabio, ¿no? Digamos, volverse un poco más sabio, entender que los problemas por lo general tienen solución y no preocuparse, es decir, preocuparse, ponerse por adelantado, empezar a sufrir por adelantado respecto de lo que puede pasar. Siga disfrutando de economía de bolsillo, porque para seguir con este ámbito de descanso y de relajación, ahora seguimos con Daniel Rosa para hablar de vinos, que es una forma fantástica de ponerle un moño a este programa de primavera. No se vaya, ya seguimos en Economía de Bolsillo.